estamos ya transitando el último mes de la sesión del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Nación, y en ese orden entonces importa saber los temas que quedan pendientes y que seguramente van a ser objeto de una puja entre lo que le importa al Ejecutivo Nacional tratar y lo que el Congreso, en su condición de poder, impone en ambas cámaras. Y para eso hemos elegido como interlocutor al doctor Pablo Cosiner, que es el titular del bloque Argentina Federal de la Cámara de Diputados de la Nación. Doctor Cosiner, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, muy bien, interesados en saber, porque en principio, de acuerdo a los anticipos periodísticos, la Cámara de Diputados puntualmente tendría de acá al fin del periodo ordinario una sola sesión. ¿Es así? Estamos viendo, puede ser que haya entre una o dos sesiones. Nosotros tenemos hasta el 20 de noviembre para dictaminar y también dependemos la última fecha de dictamen que tenemos, y después dependemos también de las modificaciones que pueda hacer la Cámara de Senadores o medias sanciones que pueda dar la Cámara de Senadores a algunos temas, ¿no? Se había comentado que por ahí la ley vinculada a bienes personales podía tener alguna modificación. Nosotros estamos con la ley corta en materia de telecomunicaciones también viendo si se emite dictamen. Después tenemos leyes que por ahí tienen que ver con defensa del consumidor, algunas modificaciones a la ley de defensa del consumidor que también están dando vuelta. El gobierno había planteado que por ahí enviaba código penal, pero se me ocurre que no creo que lleguemos al tratamiento antes de fin de mes, que es la última fecha que tenemos para sesiones en el periodo de sesiones ordinarias. Después dependerá del Ejecutivo si convoca extraordinaria, ¿no? Sin dudas, especialmente este último punto, demasiado importante para pretender siquiera un tratamiento tan rápido como el que se suscitaría a partir del escaso tiempo para el cierre del periodo ordinario. Sí, me olvidaba también el tema de la modificación de impuestos a las ganancias para jueces, que también es un tema que quedó allí, y tenemos el desafuero de la diputada nacional del Chaco de Cambiemos Aida Ayala, que tiene un periodo de detención, que fuimos citados para el día miércoles a tratar ese tema. ¿Y la ley de alquileres? Y la ley de alquileres también, para mí yo calculo que también puede llegar a entrar en la próxima sesión. Esa está más avanzada. ¿Y la extensión de dominio? La extensión de dominio, hay una modificación que hizo la Cámara de Senadores y una media sanción de Cámara de Diputados. Estamos trabajando a ver si podemos consensuar con senadores algunos cambios, cuestión de que no se pierda el estado parlamentario, pueda aprobarse en diputados y en senadores rápidamente. Es algo que pasa que no hay total consenso para tomar las modificaciones de la Cámara de Senadores. No sé si llegaremos a fin de año con la ley de extinción del dominio. ¿Cómo calificaría el año parlamentario? ¿Cómo lo ha vivido desde el sector del peronismo que representa? El año parlamentario representa la realidad de la Argentina, con muchas tensiones, con muchos problemas. Creo que el Congreso siempre ha ido reflejando más o menos en su agenda y también en su manera de trabajar la realidad de la Argentina, ¿no? Ha sido un año muy problemático para nuestro país, con índices negativos en materia económica por donde se lo mire, y eso ha generado tensiones afuera en todos los ámbitos económicos y sociales, y esas tensiones se ven traducidas en el Congreso. Hemos tenido casos muy patentes como la aprobación de la ley que fue un proyecto de nuestro bloque de equidad tarifaria en materia de tarifas
la que buscábamos un poco ir adecuando el sistema tarifario a la realidad económica de la Argentina, que terminó vetando el gobierno. Y después creo que, por hablar de lo que quizá, si vos me decís, el reflejo, una ley que refleje la realidad de la Argentina respecto a la realidad del Congreso, y te diría esa, ¿no? Porque es la que generó un consenso de la oposición en función de una realidad económica de la Argentina, que nosotros ya veníamos advirtiendo desde el año pasado, y después vetada por el Ejecutivo sin una solución hasta el día de hoy, porque el problema tarifario sigue. O sea, no es que el gobierno la haya vetado y luego haya planteado una alternativa. Hemos tenido extremos, por otro lado, muy positivos, como fue la ley Justina, que día que pasa se va recogiendo cifras interesantes en materia de donación y trasplante de órganos. Y después creo que las tensiones en las relaciones económicas nación-provincias, con lo que fue la discusión de la adenda al pacto fiscal y el nuevo presupuesto. O sea que hay distintas alternativas, pero todas tienen que ver con los momentos que vive nuestro país, ¿no? ¿Qué tal, diputado Daniel? Lo saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, dice usted, diputado, que muy probablemente la reforma del Código Penal no vaya a ser tratada en este año al menos. Todavía no entró el proyecto, ¿no? Todavía no ingresó el proyecto. Entonces eso es lo que a mí me hace poner en duda si llegaremos a tiempo o no. Pero ahí le quería preguntar, independientemente de que no se trate, porque no haya tiempo, por lo que fuere, bueno, hay ciertos pulsos, ¿no?, de los días cotidianos. Hay una cuestión vinculada en esa reforma, por lo menos lo que trasciende en los medios, bueno, algún tipo de artículos vinculados a los cortes de calle o lo que se llamaría atentado a la seguridad pública, también endurecer un poco la política ante los inmigrantes. ¿Cómo está viviendo usted personalmente esta especie de agenda nueva que hay, ¿no?, a partir del triunfo de Bolsonaro, sobre todo, en donde se pone media áspera la cuestión, ¿no? ¿Cómo lo analiza? ¿Usted cree que será una especie de moda que ya se va a calmar o estamos ingresando a una tendencia ya de otro tipo, diputado? Mira, la reforma del Código Penal no puede ser un análisis puntual de un artículo respecto a otro. Creo que requiere una visión mucho más integral y que tiene que representar la expectativa que tiene la sociedad respecto al cumplimiento de las normas que generan responsabilidades penales, ¿no? Sí, a ver, hay una realidad, hoy hay un grado de insatisfacción muy grande respecto a la expectativa que tiene la sociedad argentina en general con el cumplimiento de las normas penales. Eso es una realidad que no hay que negarla y por eso creo que es importante revisar. Igualmente creo que más allá de la cuestión penal de fondo, que el Código Penal lo que hace es fijar las penas, creo que lo que hoy está faltando en la Argentina, fallando mucho, es el procedimiento, ¿no?, más que la cantidad de penas. Y ahí sí está en mora el Poder Ejecutivo, porque nosotros tenemos un régimen procesal penal nuevo, aprobado ya hace tiempo, que no se comienza a aplicar en las provincias porque hay una etapa de transición en la cual el Poder Ejecutivo Nacional no termina de acelerarlo. No te olvides que una de las primeras decisiones del presidente Macri por DNU fue suspender la aplicación del sistema procesal penal nuevo en Argentina, que es mucho más ágil, es oral, es desburocratizado, con más acceso a derecho a la víctima, se llama el sistema acusatorio, que ya rige en muchas provincias, entre ellas la provincia de Salta. Así que ahí creo que está un tema que podríamos ya activarlo más rápidamente si el gobierno tuviese la vocación. Y el Código Penal hay que discutirlo. Igualmente, el tema de los cortes de ruta, cortes de calles, hay códigos de contravenciones que lo determinan y lo sancionan. El Código Penal ya prevé responsabilidades. Podríamos discutir si son suficientes o no, si en vez de 6 meses a 2 años es mayor la pena. Pero si modificamos la pena y el sistema procesal no es bueno, para mí, yo te digo, para mí la clave de mucha falla que tiene hoy la justicia en dar respuesta tiene que ver con el procedimiento, y ahí sí creo que el gobierno podría mostrar la vocación de aplicar el Código Procesal que hoy está suspendido en su vigencia. Después el Código Penal hay que discutirlo integralmente, hay que verlo. Yo no me niego, creo que hay que revisar el Código Penal, pero fijando más penas no se resuelve nada si no tenemos un proceso adecuado. Doctor Cosiner, realmente es un momento social muy
preocupante como consecuencia, por supuesto, de todas las políticas que se están desarrollando y que ha generado este cuadro de crisis, y que por razones perfectamente establecidas en la Constitución, el Congreso se paralice. ¿Cree que va a contribuir a ir resolviendo problemas que la sociedad está demandando? ¿Cree que va realmente a profundizar ese clima de tensión social que se nota y que es creciente? ¿Cree que el Ejecutivo va a sentirse más cómodo con un Congreso inactivo que con un Congreso al que pueda remitirse para acompañar sus decisiones? ¿Cómo se va a configurar este cuadro? Mira, yo te debo sinceramente decir, yo creo que el gobierno no acusa recibo de su falta de plan económico y su desacertado rumbo en su plan de gobierno con Congreso activo o Congreso desactivo. Nosotros, te puedo enumerar gran cantidad de leyes que son importantes y que hubiesen sido importantes para ser aplicadas en el marco de una Argentina que crece. El problema es que por más ley buena que vos creas que puedas tener en un marco de una Argentina que no crece, cuando la responsabilidad de fijar las políticas económicas del gobierno se hace difícil. Por ejemplo, ley de compra nacional, ley de mercado de capitales, ley PYME, ley de defensa de la competencia. Digamos, hemos tenido, por decirte alguna, la ley de tarifas que ha vetado el Poder Ejecutivo. Son todas leyes que en su momento incluso el gobierno impulsó y algunas son de iniciativa de la oposición. Y hemos buscado acuerdos pensando que iban a hacer leyes que iban a generar la reactivación de ley de emprendedores, de determinadas actividades de la sociedad, pero en el marco de una Argentina que no crece y una Argentina que hoy no tiene un plan económico para la economía real, sino solamente depende de políticas monetarias dirigidas al sector financiero. Se hace complicado. ¿De qué sirve tener una excelente ley PYME o ley de emprendedores o ley de compra nacional o ley de mercado de capitales si la Argentina no hay quien quiere invertir porque le sale mucho más productivo jugar al sistema financiero donde tiene tasas entre el 65 y el 75% de interés? Entonces ahí está el problema de la Argentina. Todas estas leyes fueron generadas por este Congreso en el primer año de gestión de Macri con mayor nivel de quizás puntos de encuentro porque había más predisposición a dialogar, luego se hizo mucho más complicado y hoy ya la verdad que se hace muy difícil, pero creo que ya es independientemente del nivel de actividad del Congreso, porque te he nombrado leyes muy puntuales que traen beneficios para determinados sectores de la actividad económica argentina, y si vos tenés una Argentina que va a caer entre 2,5 y 3 del PBI este año, o medio punto del PBI el año que viene, y que sigue siendo mucho más seducible para las inversiones golondrinas o que vienen a especular financieramente y luego se van, la cuestión se complica. Hoy el eje de la cuestión es no tanto las leyes que pueda dar el Congreso, sino el plan económico que hoy no existe del gobierno, y ya le queda un año de gestión. Diputado, curiosamente, Sí. bueno, coincido con usted, decía, a un año de finalizado el primer mandato del presidente Macri, el plan económico, por lo menos el que se ve, es netamente financiero, eso perjudica evidentemente a la economía real, la caída de la imagen presidencial es notoria, sin embargo, podría seguir teniendo chance de ser reelegido y esto tiene que ver mucho con la conducta de la propia oposición. ¿Cómo lo ve políticamente de acá para adelante al peronismo? Que de una u otra manera hay coqueteos, diría yo, ¿no? Pero con sectores de movimientos sociales, otros partidos políticos y demás. ¿Ve algo? ¿Es optimista a futuro en ese punto? Sí, soy optimista si desde el peronismo que tiene que ver con la gestión de los gobernadores en las provincias y los diálogos que venimos haciendo con Frente Renovador, otros partidos provinciales y otros sectores, podemos constituir la nueva alternativa en la Argentina. Si esto se da,
creo que la elección del año que viene va a ser de 3/3, y ahí puede pasar cualquier cosa y dependerá de la gente que quiere. Si, a ver, hay una etapa que se ha desarrollado en la Argentina, con sus pros, sus contras, sus análisis positivos y negativos, y que hoy cierto sector de la sociedad sigue referenciando a Cristina Fernández de Kirchner, un sector que apoya al gobierno y un sector importante de la sociedad que quiere construir algo nuevo y algo distinto hacia el futuro, y que parte de ese sector de la sociedad en su momento apoyó a Cristina o puede haber apoyado a Macri, pero se siente insatisfecha con esas dos experiencias y quiere avanzar hacia algo distinto. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer desde ese peronismo, y en eso está trabajando Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, el gobernador Schiaretti y otros gobernadores de provincia, es plantar esa otra alternativa. Después la gente decide. La gente puede decidir ir hacia eso o no. Pero ahí cuando usted habla de los 3/3, bueno, está clarísimo, recién usted lo describió muy bien, pero eso sigue hablando, digamos, de la imposibilidad política, según entiendo, digamos, de que ese sector del peronismo del cual forma parte el gobernador Urtubey vaya a una potencial paso, digamos, con el sector del kirchnerismo. Le pregunto esto porque en las últimas semanas... van a ser dos opciones distintas, no van a ser una paso. Claro, porque vio que en las últimas semanas por ahí quedaba, sobre todo las declaraciones del gobernador Urtubey en Santiago del Estero, ahí en una reunión, capaz que bueno, estábamos leyendo diarios de santiagueños, pero es como que quedaba abierta esa posibilidad, ¿no? Son dos construcciones distintas. Creo que la nuestra va en el marco del Partido Justicialista, el otro sector legítimamente ha constituido hace rato Unidad Ciudadana y representa otra visión y otro análisis, y me parece bien, y representa un sector importante de la sociedad. Pero creo que tenemos que tener la responsabilidad de también interpretar que hay un sector de la sociedad que quiere avanzar hacia algo nuevo, y es la gente la que va a ir ordenándolo democráticamente, pero creo que son dos construcciones distintas, como es construcción distinta a la del actual presidente. Creo que eso se va a definir en una primera vuelta muy pareja entre tres visiones. Le hago otra preguntita. Bueno, el otro día leía la respuesta que usted, el gobernador y el presidente de la CAP Salta le enviaron a José Luis Gioja. Diputado, ¿usted ve sobrevolar o tiene alguna sospecha de que el PJ Nacional pueda querer intervenir el PJ Salta? No digo si técnicamente lo puede hacer, ¿no? Porque... Mirá, ojalá te diría que estoy convencido que no, pero hay cosas raras que están pasando. Primero, que la máxima autoridad del Partido Justicialista a nivel nacional se dedique a inaugurar sedes de otro partido, de otra estructura política como Unidad Ciudadana, lo está haciendo en distintos lugares de la Argentina. Eso me llama la atención. Y eso, bueno, es raro, ¿no? Ojalá que no. Nosotros no tendríamos por qué recibir una intervención federal en el caso del PJ Salta, porque tenemos todas las normas cumpliendo, todos los mandatos vigentes, con lo cual no tendríamos por qué tener problemas. Si esto pasara es claramente por una arbitrariedad política, pero esperemos que eso no se dé. Igual los términos de la carta del presidente del partido son muy raros, porque me parece que con levantar un teléfono y hablar de presidente a presidente del partido se hubiesen aclarado muchas cosas, y sí me llama la atención el grado de desinformación que el presidente del partido, Gioja, a nivel nacional tenía al momento de enviar la carta sobre algunos hechos que, como el reglamento electoral o la fecha de elecciones, es permanente en el PJ Salta, aún antes que el presidente Urtubey, presidente PJ Urtubey, asuma como presidente, era anterior. Entonces me parece que eso sí me llamó la atención, el grado de desinformación que había en el presidente del PJ Nacional al momento de enviar la carta, ¿no? Por eso con la contestación es de mucha información y poniendo a disposición todas las actas, reglamentos y demás. Bueno, porque tenemos un partido que a nivel nacional, si bien institucionalmente está armado, no tiene la vida activa y que uno supone del principal partido político que tiene el país. Sí, existe formalmente, pero políticamente claramente no representa hoy, no tiene
diálogo con los distintos PJs provinciales, claramente es así como vos decís. De hecho, vos fijate que autoridades del PJ nacional, la gran mayoría fueron candidatos de otro partido en las últimas elecciones. Entonces sí, claramente hay una falta de, digamos, puede estar funcionando desde lo formal, pero desde lo político no hay una construcción muy sólida del PJ nacional, claramente. Vos fíjate, los gobernadores, que son gran mayoría autoridades de sus partidos, integrantes del Consejo Nacional, casi no van a las reuniones del Consejo Nacional por falta de ese diálogo, ¿no? Sin dudas, y observábamos que el Congreso del Partido Justicialista de Salta, que se va a reunir en estos días en su sesión ordinaria anual, va a elegir a los congresales nacionales, y nos preguntábamos para qué Congreso, porque es otro organismo de conducción partidaria bastante inactivo, ausente. Sí, nosotros tenemos que cumplir la formalidad y presentar el listado a la Justicia Federal y tener, en el caso de Salta, todo en orden. Y ahí es como vos decís, hoy hay un partido justicialista a nivel nacional que casi no tiene, digamos, hoy funciona como una expresión de un grupo de dirigentes, pero no de la realidad del peronismo de todo el país. Y eso claramente se lo ve cuando se dan estas situaciones que, vos fíjate lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, cuando hubo casi un vaciamiento del PJ en las últimas elecciones, y era muy raro porque hasta la sede del PJ nacional funcionaba como base de otras listas. Entonces, bueno, pero es una realidad que yo calculo que se irá resolviendo hasta el año 2019, cuando se ratifiquen liderazgos políticos. No va a ser desde lo formal, claramente va a ser desde lo político, y en el año 2019, cuando se revaliden los liderazgos dentro del peronismo a nivel nacional, se podrá ir ordenando eso futuro. Bueno, sería llamativo, ¿no?, que una elección general pueda resolver lo que las elecciones internas, que no tampoco se realizan, no pueden resolver dentro de ese partido. Y lo que pasa es que, a ver, seguramente el cronograma electoral nacional va a llegar antes de la renovación de autoridades partidarias nacionales. Entonces va a haber una legitimidad que después se tendrá que traducir o no en las nuevas autoridades del TJ nacional. Pero bueno, será otro tema. Creo que lo importante hoy va a pasar por las construcciones políticas que se den como alternativas para la Argentina, y bueno, gran parte del peronismo que está vinculado al, si se quiere, poder territorial o a la representación territorial que gobierna provincias, tiene hoy otra visión a la que tiene la autoridad del TJ nacional. La pregunta obligada, Sí. Alfredo Olmedo, candidato a presidente. Sé que usted va a decir tiene derecho, obviamente, sí, pero ¿cómo lo evalúa políticamente? Y bueno, Alfredo es una persona que no sorprende, ya sabemos qué es lo que piensa, y él por ahí piensa que los resultados que se han dado en Brasil lo alientan, o qué sé yo. Me parece que es una candidatura que todavía le falta bastante maduración, pero él está convencido. Capaz que se dé la particularidad que en la próxima elección a presidente tengamos dos candidatos a presidente de Salta. Bueno, obviamente que yo confío mucho más y estoy mucho más convencido en la candidatura de Juan Manuel Urtubey, pero a ver, a mí no me sorprende porque él ya lo viene planteándose hace tiempo. Lo que pasa es que yo estoy en las antípodas de lo que él piensa desde su escala de valores, ¿no? Creo que yo estoy en otro lugar y lo respeto, pero no coincido para nada en su visión del ordenamiento de la sociedad. Por ahí sí en los objetivos, que tenemos que tener una sociedad donde muchos de los problemas que hay hoy no existen, pero no de la manera que él lo plantea, o el camino de escala de valores que él lo plantea. Ahora sí lo despedimos, doctor Pablo Cosiner, gracias por su tiempo. No, muchas gracias a vos, hasta luego.